Para empezar, vamos a hablar de la infancia, la cual es la etapa de la vida desde el nacimiento hasta la llegada de la pubertad. Existen 4 tipos de desarrollo claves durante la infancia, que son el desarrollo físico, donde crecemos y desarrollamos nuestras habilidades motoras, el desarrollo emocional, donde aprendemos a diversificar nuestras emociones y también a cómo gestionarlas, el desarrollo cognitivo, donde desarrollamos habilidades como el lenguaje, la concentración y la memoria, y por último el desarrollo social, en el cual adquirimos normas, valores y comenzamos a ganar independencia. El desarrollo durante la infancia determina el cómo seremos y el cómo nos comportaremos de ahí en adelante. Esta es la etapa en donde se dice que los niños son como esponjas, ya que absorben todo lo que ven y lo que escuchan a su alrededor, por lo que su entorno familiar, social y económico va a afectar o guiar de manera significativa su desarrollo. La infancia también está rodeada por una serie de derechos que están establecidos de manera internacional, pero hoy les vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando estos derechos no son cumplidos en Chile. Para empezar, en Chile existen 2 tipos de instituciones para la infancia y la adolescencia. La primera es el CENAME, que se encarga de los jóvenes que han cometido algún tipo de delito. La segunda es Mejor Niñez, quien se encarga de institucionalizar a los niños, niñas y adolescentes a los cuales se le haya dado una falta a sus derechos y sacarlos de situaciones en donde su vida, su bienestar o sus derechos no se encuentren garantizados o estén en peligro. El Servicio de Protección Infantil ha determinado que las 4 principales causas por las que los niños, niñas o adolescentes llegan a mejor niñez son el maltrato infantil, ya sea físico, psicológico o sexual, negligencias graves como faltas de cuidado en la alimentación, en la salud, en la higiene o falta de educación. El abandono, refiriéndose a que el niño, niña o adolescente esté completamente solo y sin supervisión por un tiempo indeterminado. Y por último, vulneración en el contexto familiar, el cual puede implicar exposición a violencia intrafamiliar o a consumo de alcohol y drogas de manera problemática por parte de los padres o de los cuidadores principales. Cuando esto ocurre, los servicios de protección infantil ponen en marcha distintos protocolos de intervención, en los cuales se retira al menor de los lugares en donde esté sufriendo vulneración, para que éste sea cuidado y tratado con la ayuda necesaria. Pero, ¿qué ocurre cuando estos programas fallan en darle ayuda y atención a los menores y además vulneran sus derechos? ¿Qué es la violencia institucional y cómo se produce? La violencia institucional es una forma de violencia ejercida por organismos del Estado o por sus representantes, como funcionarios públicos o trabajadores de estas mismas instituciones, hacia personas que se encuentren bajo su cuidado y protección y supervisión. Esta violencia se manifiesta en el trato que reciben niños y niñas y adolescentes dentro del sistema de protección chileno, especialmente en los centros de CENAME o el actual programa de Mejor Niñez. Esta forma de violencia no se limita a actos individuales de maltrato, sino que responde a una lógica estructural, institucional y simbólica, que perpetúa la exclusión y la revictimización de los sujetos infantiles. El problema no es un hecho aislado, sino de un sistema que funciona con falta de recursos materiales y humanos adecuados. Opera bajo la lógica adultocéntrica, donde se niega la agencia de los niños y niñas. Utiliza modelos asistencialistas y punitivos en lugar de enfoque reparativo y basados en derechos. Somete al personal a condiciones laborales precarias que afectan su capacidad de cuidado y vínculo afectivo. Naturaliza la violencia y la negligencia como parte del funcionamiento cotidiano. Además, esta violencia se produce en un contexto de desigualdad estructural, racismo, pobreza y abandono estatal. Así, los centros que deberían proteger terminan replicando las mismas vulneraciones que muchos niños, niñas y adolescentes ya vivieron en sus familias o comunidades. La reproducción de la violencia institucional ocurre cuando las condiciones estructurales, institucionales y laborales que le permiten no se transforman. Por ejemplo, cuando no hay formación adecuada del personal, cuando los niños y adolescentes no son escuchados ni considerados en las decisiones sobre sus vidas, cuando las políticas públicas se enfocan en la gestión técnica y no en la transformación ética del sistema, cuando se mantiene una mirada que reduce los problemas en casos individuales en vez de comprenderlos como parte de un fenómeno social más amplio.
Superar esta forma de violencia requiere una intervención desde una ética de reconocimiento y la reparación, con enfoque de derechos y participación activa de los niños, niñas y adolescentes, además de una profunda transformación cultural y política del sistema de protección. Dándonos unos momentos para pensar y reflexionar sobre qué ocurre, de por qué ocurre tanto maltrato y abuso dentro del Sename, ahora llamado Mejor Niñez, y qué podemos hacer como futuros trabajadores sociales para enmendarlo. Los casos que se conocen en el reportaje de CIPER Chile con el informe de la PDI muestran abusos sexuales, golpes, uso de corriente, castigos, humillaciones que quedan ocultos, muchos de estos aún. Esto pasa porque las residencias funcionan en condiciones de abandono estatal, con poca fiscalización y falta de personal capacitado, con contratos precarios y sin espacio de denuncia real. Muchos de estos niños y niñas llegan desde un contexto de pobreza, violencia intrafamiliar, discriminaciones, esperando poder encontrar un lugar seguro, pero en lugar de ser protegidos viven nuevas violencias. Además, la violencia psicológica está tan normalizada que muchas veces se grita o se le humilla a los niños con una forma de educar. Todo esto ocurre porque se le ve a los niños como un caso y no como personas con historia, con emociones y con derechos, en un sistema de adultos céntrico que decide por ellos sin escucharlos y que en lugar de respetar o reparar el daño muchas veces lo repiten. Pero como futuros trabajadores sociales no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo primero que debemos y podemos hacer es escuchar de verdad a los niños y adolescentes, darles el espacio de hablar y expresar lo que sienten para que sepan que de verdad sus voces importan. También debemos formarnos en traumas y en derechos humanos y compartir estos conocimientos con quien trabajan en las residencias para que aprendan a contener con respeto en lugar de actuar con violencia cuando hay frustración o cansancio. Tenemos que acompañar con afecto, construir vínculos de confianza y no tratarlos solos como un número de un informe. Debemos ser un apoyo que les devuelva la dignidad y la sensación de ser cuidados. Además, debemos denunciar cuando veamos abusos, no normalizar ni guardar silencio. Enfrentar a la violencia usando las redes de protección y las instituciones que pueden intervenir. Como trabajadores sociales también tenemos que luchar por más recursos y mejores de las condiciones laborales para que el personal que cuida a los niños lo haga con dignidad y con herramientas reales para protegerlos. Este trabajo nos exige ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, con un enfoque de derechos que realmente ponga a los niños en el centro. Puede que no podamos cambiar todo de inmediato, pero cada acción cuenta y cada intervención puede ser una oportunidad para un niño o una niña que se vuelva a sentir seguro, escuchado y protegido. Tenemos el compromiso de romper el silencio, la indiferencia y con la normalización de la violencia. Trabajemos con empatía y ética y respeto para que el Sename o Mejor Niñez y las residencias sean de verdad un espacio de cuidado y no de más sufrimiento. Para finalizar, vamos a hacer una reflexión crítica sobre el rol del trabajo social en estas situaciones de vulneración a derecho infantil. La vulneración de derechos que viven niños, niñas y adolescentes en centros residenciales del sistema Mejor Niñez es un llamado urgente a revisar críticamente nuestro rol como trabajadores y trabajadoras sociales. No podemos seguir abordando esta problemática como si fuera un error técnico o una excepción. Estamos frente a una estructura institucional que reproduce daño. En este escenario, nuestro rol no puede quedar reducido a una función administrativa. Y cuando hablamos de esto, no nos referimos solo a llenar fichas o formularios, que son herramientas importantes, pero hay que ir más allá de esto. Nos referimos a cuando el trabajo se limita a elaborar informes exigidos por tribunales, por ejemplo, a completar matrices estandarizadas de intervención o a cumplir con protocolos diseñados desde una lógica más cercana a la gestión del riesgo que a la comprensión del sujeto. Por ejemplo, muchas veces se pide a los trabajadores sociales realizar planes de intervención en plazos que no permiten conocer verdaderamente al niño o niña, sin tiempo para construir un vínculo, lo que puede llevar a sacar conclusiones apresuradas, provocando que no existan condiciones para realizar un trabajo ético y reparador. Como plantea la autora Teresa Matus, el sistema tiende a traducir la experiencia vivida en simples datos administrativos,
vaciando de sentido lo que las personas realmente viven. En este sentido, el trabajo social corre el riesgo de operar más como un gestor de procedimientos que como un acompañante del sufrimiento humano. Si no nos resistimos esta lógica, dejamos de ver al niño como sujeto de derecho y lo tratamos como un objeto de intervención. Y es ahí donde nuestra labor pierde su capacidad transformadora. Muchas veces la intervención institucional se construye desde una distancia emocional que despersonaliza al niño o niña. Se le ve como parte de una categoría y no como un sujeto con historia, con propia voz y con emociones legítimas. En este enfoque técnico y distante se corre el riesgo de invisibilizar su sufrimiento, de no mirar sus silencios, sus resistencias o incluso sus gestos más pequeños como una forma de pedir ayuda. Y es ahí donde el trabajo social debe recuperar su potencia transformadora, reconociendo al otro en su humanidad y no solo en su condición de niño institucionalizado. Nuestro rol tiene que recuperar su dimensión ética, política y relacional. Debemos ser capaces de mirar más allá del caso individual y leer las condiciones estructurales que están detrás, como la pobreza, la exclusión, la discriminación y el abandono institucional. Esto significa también incomodar, porque en muchos contextos cuestionar las prácticas al interior de las residencias, como los castigos encubiertos, las negligencias en la atención de salud mental o la rotación constante de cuidadores, es mal visto o simplemente ignorado. Pero nuestra responsabilidad no es quedar bien con la institución, es estar del lado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso implica documentar vulneraciones, generar evidencia y, cuando sea necesario, denunciar. Implica también buscar otras formas de intervenir más cercanas, más humanas y más participativas. Como trabajadores sociales, también tenemos que cuidar de nuestro propio lugar, porque la precarización laboral, los contratos a honorarios, la falta de formación continua, el desgaste emocional afecta directamente a la calidad de nuestra intervención, porque si no, ¿cómo sostenemos vínculos reparadores si cada cierto tiempo cambiamos de equipo? ¿O cómo generamos confianza si nosotros mismos no tenemos condiciones dignas? Esta situación nos deja una conclusión clara. No podemos intervenir la infancia vulnerada sin intervenir también las estructuras que la vulneran. El trabajo social no puede ser un engranaje más del sistema. Tiene que ser una fuerza crítica dentro de él. No es suficiente contener el daño, tenemos que actuar para que no se siga produciendo. Y esto requiere una práctica comprometida, situada y que combine conocimiento técnico con sensibilidad ética, que no se conforme con hacer lo posible, sino que se atreva a disputar lo necesario. Porque al final del día, lo que está en juego no es solo nuestra función profesional, lo que está en juego es la vida de niños y niñas que merecen algo más que protección simbólica. Merecen una vida digna, con relaciones significativas y un sistema que por fin trate a ellos como sujetos de derecho.